curso del camino del Bodhisattva. Continuamos en el capítulo de la introspección vigilante. Y hoy vamos a empezar con el verso 34. Tenemos mucho que ver hoy. Del verso 34 al 44 vamos a ver lo que es la purificación de acciones, palabra y mente. Entonces continuamos con el camino del Bodhisattva, explorando cómo integrar la recolección y la introspección. Aquí vamos a usar la palabra vigilante dentro de nuestra práctica y nuestro diario vivir. Y en estos primeros versos, desde el 34 al 44, vamos a ver cómo mantener, ¿no?, estas dos herramientas en mente para purificar todas nuestras acciones, tanto del cuerpo, de la palabra o de la misma mente. Entonces el verso 34 podemos empezar leyendo, dice: desde el mismo principio inspeccionaré mi mente, y si descubro que una falta la ensucia, me quedaré quieto e impertérrito, inmóvil como el tronco de un árbol. Esto es algo muy importante. O sea, en todo momento, ¿no?, especialmente antes de iniciar una acción, una meditación o emprender el día, voy a revisar el estado de la mente. Y eso es algo que menciona Su Santidad el Dalai Lama, ¿no?, cuando le preguntan qué es lo primero que haces por la mañana, apenas despertar. Dice: yo observo el estado de mi mente, ¿no? O sea, una costumbre que tenemos que desarrollar, identificar qué está transcurriendo por nosotros. No tanto las palabras, las ideas, los sueños, sino la actitud que impulsa todo ese movimiento. Eso es lo más importante. Entonces, tenemos que revisar qué pensamientos o qué actitudes predominan. El segundo paso, revisar si es algo negativo o positivo, un estado negativo y positivo. Y si es negativo, reconocer que es defectuoso y que nos hará mal, ¿no?, ese día y en el futuro. Entonces aquí ya surgen muchos problemas, ¿no?, porque siempre hablamos de no tener juicio, de no, de alguna manera, juzgar categóricamente, ¿no?, algo malo o bueno. Pero aquí las enseñanzas budistas nos dicen una y otra vez: tenemos que identificar lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿no?, qué descartar, qué es tóxico y qué adoptar, ¿no? Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos que contemplar cada uno de nosotros cómo resolver este aparente dilema, ¿no?, contradicción. ¿Cómo podemos discernir, ¿no?, sin juzgar? Es un poco un juego de palabras, pero aquí con juzgar queremos decir de una manera categórica: aparte de esta situación, de este momento, esto es malo, esto es diabólico. ¿Captan la idea? El discernimiento es contextual, en ese momento. Eso es una de las distinciones. Por ejemplo, si hablamos de un crimen, ¿no?, alguien que daña, que mata a otra persona, siempre los maestros indican: tenemos que juzgar el acto, pero no la persona. Proteger a la sociedad de ese mal, ¿no? Podemos llevar a esa persona a la cárcel, pero no hacer un juicio categórico, que esta persona es mala hoy y va a seguir siendo mala mañana y el año que viene y en su próxima vida. Eso es dañino. Y nosotros no resistimos esa tentación. Las etiquetas que damos no son superficiales, penetran esa persona, penetran el objeto y lo convierten en algo malo, que nos daña para siempre. ¿Captan esa idea? Entonces, por reconocer que tenemos algún defecto, una actitud negativa dentro de nosotros, no quiere decir que somos malos.
inferiores, que no servimos. Eso nos sirve, arrastrar esa culpabilidad, ese juicio moral. Pero sí debemos discernir lo que está pasando dentro de nosotros, porque eso es lo que va a movernos, a activarnos, ¿no? Va a impulsar nuestras palabras, pensamientos, objetivos, acciones y demás. Muy importante identificarlo. En todo momento y aún más al inicio de un día, de una meditación, de un proyecto. Entonces tener eso en cuenta. Y aquí esta línea que dice reconocer que es defectuoso y nos hará mal. A lo mejor algunos de vosotros puede decir, pero eso es obvio, ¿no? Si sabes que algo es negativo, no es necesario ya pensar o decir que eso te hará mal. Pero vamos a ver que este paso es muy importante. Cuando comprendemos, ¿no?, que algo no nos conviene, que nos va a perjudicar, ¿no?, ya estamos de ahí en adelante desinclinados a entretener esa cosa, ¿no? ¿Captan esa idea? Ya hay a un nivel inconsciente, subliminal, ¿no?, hay algo que nos respalda, que nos acompaña, ¿no?, a desvincularlos, alejarnos de ese estado, de esa actitud que vamos a detallar, hay muchas de ellas, ¿no? Entonces es muy importante notar que te sientes mal, ¿no?, que estás ansioso o un poco deprimido o agobiado por la mañana y saber, ¿no?, que esto no me conviene, esto me hará mal, esto me va a comer todo el día. Me va a desarrollar una actitud mala, pensamientos malos, gestos malos, que no solo me afectan a mí, sino a todos los que me rodean. Tenemos que tener esa idea. ¿Captan? Muy importante. Y después, ¿no?, abstenerse de actuar, ¿no? Van a ver que en los próximos versos tiene ese lema, ¿no? O sea, una vez que estamos en un estado aflictivo, simplemente no actuar, como un tronco, como un árbol. Te quedas quieto, boca cerrada, y si puedes, no elabores muchas ideas. Porque si hay algo contaminado, todo lo que surge va a estar teñido de esa toxina, ¿no?, de ese veneno. Entonces deja que las aguas se tranquilicen, no emprendas ninguna acción. Y el último punto, a ver si está aquí o si solo lo agregaron los comentaristas. Inspeccioné mi mente y si descubro una falta, la ensucia, me quedaré quieto, impertérrito, inmóvil como un tronco. Bueno, los comentarios agregan en esta línea que es muy importante pillar esa aflicción o ese estado negativo apenas surja, ¿no? Y el ejemplo que dan es, no sé si será útil para vosotros, es de una lámpara de aceite, ¿no? Las lámparas que usamos aquí son con esas velas pequeñitas de Ikea. Pero tradicionalmente en Tibet se hace una mecha, ¿no?, con un palito, ¿no?, y un algodón. Pues hay un agujero y se pone mantequilla de yak. O yo en mis retiros y en Estados Unidos usaba aceite de oliva, otro aceite de girasol, ¿no? Entonces cuando quema normalmente muy limpio, no mancha nada. Pero cuando justo se va a acabar la mecha, ¿no?, de repente hay como, no una explosión, pero mancha todo de un carbón negro. Y como todo alrededor de la lámpara está humedecido con el aceite, es pegajoso, ¿no?, queda el residuo del aceite, después queda todo negro, cubierto. Entonces dicen los maestros, hay que limpiar la lámpara cuando está caliente. Y es verdad, cuando se apaga, puede ser 1 minuto, 5 minutos, coges un papel, un trapo y la limpias en un instante, queda nueva. Pero si esperas media hora, 1 hora, es imposible limpiarla. Ahí ya tienes que sacar un químico y darle con algún metal porque queda todo, se endurece.
Entonces, queriendo decir que si apenas notamos cuando surge, ¿no?, esa aflicción, esa emoción, esa actitud negativa, y la limpiamos, es muy fácil, queda nuestra mente pura y limpia. Pero si dejamos que pase algún tiempo, se impregna nuestra mente de su toxicidad y ahí ya es muy difícil. Tenemos que usar 10 veces más la fuerza, ¿no?, para limpiar que usamos antes. Y el otro ejemplo que dan los tibetanos es apenas el cerdo, ¿no?, meta su hocico, ¿no?, por la puerta, pégale en el hocico. Apenas empieza a entrar, pégale en el hocico, ¿no? Porque una vez que esté la cabeza adentro, mitad del cuerpo adentro, siente la calorcito, ¿no?, de la casa, y ya no quiere salir. Después para sacarlo va a ser muy difícil. Entonces, apenas empezamos a ver ese hocico, ¿no?, de esa actitud negativa, orgullosa, enfado, depresión, apenas empieza a surgir nosotros, ¡pum!, atenderla, atacarla, neutralizarla. ¿Captan esa idea? Esto es un poquito diferente a lo que se vende hoy en día en los grupos de psicología moderna, ¿no?, que las emociones hay que dejar que quemen y se desenvuelven, ¿no? Entonces, no queremos aquí reprimir nada, ¿no?, porque hay esta resistencia a reprimir, ¿no?, especialmente un movimiento en los años 70 en donde supuestamente las emociones tóxicas se deben desgastar exponiéndolas, ¿no? Coge una bolsa, ¿no?, de eso de entrenar en el boxeo, pones una foto de tu jefe y ahí empiezas a dar patadas y golpes, ¿no? Te deshaces, ¿no?, de toda esa energía. Pero desde el punto de vista budista, eso está reafirmando esa actitud, ¿no? Está creando karma, movimientos que de alguna manera, aunque te liberan en ese instante, te descargan esa energía, de alguna manera planta nuevas semillas para que surja de nuevo, ¿no? Entonces aquí, cuando estamos combatiendo estas actitudes y emociones negativas, lo hacemos de una manera sana. Primero, reconociendo, ¿no?, que existen, reconociendo el mal que nos pueden causar. Eso por sí solo ya debilita 90% del problema. Y después, introduciendo una fuerza opuesta, entreteniendo una actitud positiva que neutralice esa actitud negativa. ¿Captan esa idea? Muy importante. Entonces, si dejamos que persista en nosotros, empiezan a surgir elaboraciones. Nos hacemos cuentos y películas, ¿no?, que justifican estar enfadado, que justifican tener depresión. Pero mira que me van las cosas. Yo tengo derecho a estar triste, ¿no? Y después es muy difícil limpiar esa lámpara. ¿Captan esa idea? Entonces hay que pillarla cuando el guión no esté muy elaborado, ¿no? Ese mito no esté demasiado construido dentro de nosotros. Muy bien. Pasamos al próximo verso, si os parece, y después si tenéis alguna pregunta, lo vemos al final. Nunca miraré alrededor distraídamente sin ningún propósito. Con la mente resuelta dirigiré mi mirada siempre hacia abajo. Esto parece muy drástico, ¿no? Muy monje. Aquí, por supuesto, está hablando en el contexto de un retiro, ¿no? O cuando un monje está practicando en claustro, ¿no?, aislado en el bosque o en su celda de meditación. En ese momento tenemos que interiorizarnos, ¿no?, y dejar atrás esta costumbre de perdernos allá afuera, ¿no? Pero también nosotros podemos extender, ¿no?, este consejo a nuestra vida diaria, ¿no? En Nueva York, ¿no?, en la ciudad de Manhattan, se dicen que puedes identificar los turistas porque siempre están mirando para arriba, ¿no? Entonces cuando alguien mira para arriba, ¡qué alto ese edificio! Ese es turista por él, ¿no?
Entonces hay una actitud de turista que se pierde en el horizonte, está mirando entretenido. Y aquí en España, como vienen tantos turistas, ¿no?, de Europa, de Asia, ves gente que está perdida, básicamente, ¿no?, buscando algo interesante. Y los tiburones, los ladrones, lo identifican exactamente. Ahí va un turista a por ellos. Entonces tenemos que perder esa costumbre de estar a la deriva, ¿no? ¿Se dice así? Vagabundando. ¿Eh? Vagabundeando, ¿no? Dejando que nuestra mente se entretenga con lo que surja, sin criterio, sin propósito, sin juicio, ¿no?, esperando ser entretenido, distraído. Eso es terreno fértil para que surja un desastre, básicamente. Entonces, siempre tenemos que tener en la mente recolección, introspección. Estar recordando que es importante, valioso para nosotros, que nos puede perjudicar, y después introspección, vigilante, ¿no? Este helicóptero que regresa de vez en cuando y observa el estado de mi cuerpo, el estado de mi voz, qué estoy diciendo, qué estoy pensando. Una palabra que a mí me gusta para comprender eso es entretener, ¿no? ¿Qué estoy entreteniendo? ¿Y qué me está entreteniendo a mí? ¿Qué está capturando mi atención? Muy importante estar consciente de eso. Lo que entretenemos es a lo que le damos energía. Y eso se apodera de nosotros. Eso define quiénes somos, nuestra vida, nuestras prioridades, nuestras metas y demás. Entonces, si tenemos que resumir este verso, es dejar de ser turistas, de samsara, ¿no? No entretenerse con cosas banales, dice en el texto, banales o cosas que contradicen el Dharma, que contradicen el desarrollo espiritual. No perder nuestra energía en esas cosas. Entonces, en meditación, nuestra visión tiene que estar hacia abajo, siguiendo más o menos el ángulo de nuestra nariz, ¿no? O sea, más o menos 45 grados. Y en los ojos entreabiertos, que entre un haz de luz, pero la mirada desenfocada, ¿no?, a más o menos a medio metro delante de nosotros. Esto invoca un estado meditativo. Y vamos a ver que cuando nosotros logramos un estado meditativo, el cuerpo se acomoda de esa manera. La visión baja. No sé si captan esa idea, ¿no?, que hay una correspondencia, hay una interrelación entre el cuerpo y la mente, especialmente la visión. ¿Qué nivel están las pupilas, ¿no? Un estado de exaltación se van hacia arriba, ¿no? Y si está muy abajo la mente se adormece, tiene que estar más o menos a 45 grados. Entonces, si ya adoptamos ese estado, con esa visión, estamos atrayendo el estado correspondiente en la mente. Es muy importante. Continuamos con el verso 36. Para relajar la vista, de vez en cuando miraré alrededor, y cuando alguien se cruce ante mis ojos, lo miraré y saludaré cordialmente, ¿no? Pues aquí dice que no tenemos que estar obsesionados, ¿no? Y de vez en cuando, hasta en meditación, cuando estés meditando, de vez en cuando es bueno abrir los ojos, mirar alrededor, ¿no?, y después con una mente fresca, renovada, reincorporarse a la meditación. ¿Captan la idea? Nosotros hacemos una mini versión de eso, ¿no? Contamos hasta 10, tomamos una breve pausa y después retomamos la meditación. Cuentas hasta 21, una breve pausa. ¿Cuánto es breve? ¿Cuántos segundos? No se puede determinar. Depende de cada quien. Depende de cómo te encuentres en ese día. Lo que buscamos otra vez con la meditación son momentos, instantes sublimes, puros,
que nos ayuden a transformar. Entonces queremos calidad, no cantidad. Entonces, antes de retornar a la meditación, de concentración, la respiración, esperamos, le damos a la mente un tiempo que se reincorpore, que se revitalice, ¿no? Que recupere su vitalidad, su energía. Y después empezamos de nuevo. ¿Captan esa idea? Como los que se hacen ejercicios con los músculos, después de 10 repeticiones, relajan y esperan que su músculo se recomponga o hacen otro ejercicio en otra parte del cuerpo, ¿no? Porque si no se atrofia, se puede decir, ¿no? Se endurece la mente, se revela, ¿no? Se satura. Entonces hay que darle tiempo. Entonces de vez en cuando, si estás muy agobiado, muy adormecido, toma una respiración, abre los ojos, mira alrededor y después nos interiorizamos de nuevo. Muy bien. Y si alguien aparece ante ti, salúdalo. De acuerdo dice, a lo que esté de moda, no se diría, a lo que es apropiado en la cultura que te encuentres. Entonces no queremos negar la vida y negar a otras personas, ¿no? Pero no queremos ser el que inicia, ¿no?, las interacciones. Especialmente si estás en un retiro, o si eres un yogi, una yogini, una meditadora, ¿no? ¿Captan esa idea? Hay como diferentes actitudes, ¿no? Hay una que es lanzada, que inicia conversaciones, inicia interacciones, ¿no? ¿Captan la idea? Y hay otra que está a la expectativa. Si alguien quiere hablar, yo hablo. Si alguien saluda, yo saludo, ¿no? Es cordial, es apropiado. ¿Captan esa idea? ¿La diferencia? Muy bien. Pasamos al verso 37, ahora en la página 88 de esta edición. Para ver si hay algún peligro en el camino, miraré a menudo en las 4 direcciones. Cuando pare a descansar, me daré vuelta y miraré hacia atrás. Esto es sentido común, queriendo decir que por ser religioso no queremos caer de un puente, ¿no? Aquí queremos estar siempre integrados con la realidad, con lo que esté pasando allá afuera, ¿no? Entonces antes tener cuidado era tener cuidado de los tigres, ¿no?, de los elefantes salvajes, de los bandidos en la carretera. Ahora tenemos que tener cuidado de las ambulancias o alguien con un carro, una bicicleta. Entonces, una palabra, un sentido que a mí me gusta mucho es saberse situar, ¿no?, socialmente, pero también saberse situar en una situación. Entonces, nuestra atención plena, mindfulness, recolección, introspección, no deben ser independientes de la realidad, no deben ser espirituales. Tienen que acomodarse a lo que realmente está pasando. ¿Captan esa idea? Estar atentos a lo que transcurre dentro y fuera de nosotros. Ahora el verso 38 dice: tras haber examinado qué hay delante y detrás, decidiré continuar o regresar. En todas las situaciones, circunstancias, sabiendo lo que es necesario, actuaré de acuerdo a ello. Esto es muy, muy, muy bello. Parece inocente y obvio, pero hay un mensaje aquí que yo creo que es muy poderoso, que es no tener ideas o nociones rancias, caducadas. Con esto quiere decir que no tener un programa escrito dentro de nosotros de cómo debemos ser y actuar en todos sitios, ¿no? Tenemos que tener una mente muy fresca, ¿no?, que se acopla a las exigencias de ese lugar, de esas personas, ¿no?, a lo que necesitan de mí. ¿Captan esa idea? Entonces, para eso tenemos que estar siempre atentos a lo que está pasando, lo que están diciendo, cuáles son las expectativas. ¿Captan esa idea? Muy importante.
Entonces, en toda situación, reconocer la necesidad de actuar con vigilancia, saber en qué estado está mi cuerpo, cómo estoy respirando, cómo están mis emociones, qué estoy diciendo, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta de lo que decimos después de haberlo dicho. Muy peligroso. Verso 39. Al comenzar una actividad me diré, así es como mi cuerpo ha de permanecer. Y de vez en cuando lo examinaré para ver si es así como sigue. Entonces, en otras palabras, aquí está hablando de una madurez, ¿no? De conciencia, donde nosotros elegimos cómo somos, cómo nos comportamos, cómo hablamos y cómo pensamos. Y después, ¿no? Tenemos esta habilidad de vigilarnos, de cuidarnos, de protegernos, para que mantengamos esas normas, ¿no? Que hemos decidido tener. ¿Tiene sentido? Entonces no estamos otra vez a la deriva, a ser sugestionado, ¿no? Manipulado por las cosas, las personas, las emociones. Nosotros queremos discernir. ¿Tiene sentido? Discernir cómo estamos y cómo queremos estar. El verso número 40. Si no hay dudas, vamos al 40. Una vez atado el elefante, loco, mi mente, al gran pilar de recordar las enseñanzas, me esforzaré al máximo en observarlo, para que no pueda escaparse. Entonces, todos estos versos están enfatizando más la introspección, la vigilancia, que la plena atención, mindfulness o recolección, ¿no? ¿Os acordáis la diferencia, no? La recolección es esta habilidad de saber qué es bueno, ¿no? Qué adoptar y qué descartar, ¿no? Y después mantenernos en ese objeto puro. Pero es muy importante tener la vigilancia, esta introspección que de vez en cuando observa, viene y examina. ¿Realmente estoy como yo quería, como yo pensaba? ¿No? Si no, caemos en ese error, ¿os acordáis? El que está tratando de engañarnos con los 3 cuencos y nosotros estamos bien seguros, no perdemos la vista del cuenco del medio y ahí está la pelota, pero por no haber sabiduría, por no haber vigilancia, al fin y al cabo pensamos que estás muy atento en algo sano, pasan 5 minutos y estamos entreteniendo una idea muy tóxica, muy violenta. Entonces no solo necesitamos la conciencia de estar atentos y plenas, sino esta habilidad de introspección, de vigilar y evaluar cómo estamos, cuerpo, palabra y mente. 41. Los que a toda costa se esfuerzan en la concentración han de inspeccionar repetidamente sus mentes, sin distraerse un solo instante, preguntarse qué es lo que ahora hace. Entonces aquí hablamos que introspección tiene 2 niveles, la introspección burda y la introspección sutil, ¿no? Entonces la introspección burda atiende, vigila, cuida el estado cuerpo, palabra y mente. Y una vez que estamos ya dentro de una meditación, ¿no? Enfocándonos, reteniendo el objeto de la respiración, por ejemplo, aparece una introspección más sutil, ¿no? Que vigila ahí la calidad de la relación que hemos desarrollado con ese objeto, ¿no? Si estamos adormeciéndonos, sopor, somnolencia, o si estamos agitados, si hay una energía que está surgiendo que nos va a llevar a distraernos. ¿Captan esa idea? Entonces hay un tipo de introspección burda que se enfoca más en el efecto que ha causado la distracción en nuestra mente, cuerpo y palabra, y hay otro tipo de introspección más sutil que no se enfoca tanto en el efecto de la distracción, sino la energía inicial que va a producir esa distracción. ¿Captan esa idea? O, para el otro extremo, la somnolencia, el tupor. Muy bien.
Y sobre esto había notar la distracción y ver qué hace la mente, qué piensa. Básicamente estar siempre atento a lo que transcurre por nuestra mente. El verso número 42. Si en ciertas situaciones, como el peligro o celebraciones, eso no es posible, actuaré como sea conveniente. Asimismo, según las enseñanzas, en momentos de generosidad, las reglas de la disciplina pueden dejar de aplicarse. No todas las reglas de disciplina, pero las menores, ¿no? Como por ejemplo un monje completamente ordenado tiene 253 votos, y están divididos en 5 categorías. Entonces los menores sí se pueden de alguna manera no aplicar en el contexto de una actividad, ¿no? Por ejemplo, esa historia de 2 monjes que van caminando por el bosque, ¿no? Y llegan a un río y hay una señorita que no puede cruzar el río. Entonces uno de ellos la recoge en mano, ¿no? La eleva en mano y cruza el río con la señorita, la doncella, y después la deposita del otro lado, ¿no? Y al cabo de 10, 15 minutos el otro monje ya no resistía y le dijo: no puedo creer que tú has tocado a una mujer, ¿no? Que la has agarrado y la has levantado. Y el otro responde: pues yo la solté al otro lado del río, pero tú aún la tienes encima, ¿no? No la quieres soltar, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Cuando la necesidad lo urge, cuando podemos ser generosos, cuando podemos ayudar a otra persona, ¿no? Entonces podemos descuidar esta atención, ¿no? De ser tan precisos, estar interiorizados. En ese momento el enfoque es exteriorizarnos, ¿no? Acudir a las necesidades de otros. ¿Captan esa idea? Entonces en celebraciones y demás podemos ser un poco más relajados. Muy bien, y después el número 43 nos dice: cuando planeamos algo y lo empezamos, no debemos desviarnos hacia otro objetivo, con la mente centrada en eso. Eso es lo que hemos de llevar a cabo. Muy bien. Esto es una actitud muy buena, muy necesaria hoy en día, cuando el mundo nos exige hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Tener esta costumbre de concentrar todas nuestras energías, enfocarnos hasta concretar algo. Pareciera, ¿no?, que avanzamos, ¿no? Si estamos, especialmente los adolescentes hoy en día, ¿no? Están viendo la televisión, hablando por teléfono, haciendo mensajes y estudiando todo al mismo tiempo, ¿no? Parece que vamos avanzando, ¿no? Logramos hacer estas 3 cosas, pero nada sale bien. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, tenemos que tener la costumbre de reducir, enfocar toda nuestra energía en ese único proyecto, en esa única tarea, hasta llegar a la conclusión. Y no soltarlo hasta terminarlo, ¿no? Una cosa a la vez. Y uno es más efectivo. Parece que no, pero uno logra más cosas. Había un gran maestro de meditación, Vipassana, en Sri Lanka, que era un ministro, creo que era ministro de Educación. Y al cumplir su término, ¿no?, todos pensaban que no hacía mucho trabajo, porque siempre estaba muy relajado, ¿no? Pero al llegar a su término, tuvieron que reemplazarlo con 3 personas. Porque hacía tanto trabajo, tan efectivo, lograba tantas cosas, pero lo hacía de una manera tranquila, uno a la vez, ¿no? Y algunas personas son tan agitadas, tratan de hacer tantas cosas, pero de alguna manera no se logra, no se concreta nada. Entonces es algo que tenemos que desarrollar, una cosa a la vez, y hacer todo bien. Muy bien. Después, en la próxima página, en la página 89, vamos al verso 44. Si se actúa así, todo se llevará bien a cabo. Si se hace de otro modo, no se concluirá nada.
al actuar así tampoco se desarrolla la falta de introspección, uno de los engaños secundarios. Entonces, esta falta de introspección lo podemos decir ir a la deriva, ¿no? Si se os ocurre un término mejor, por favor, dejarme saber, avisarme. Quiere decir estar vagabunda a la deriva, ¿no? A lo que pase, ¿no? Las circunstancias dictan cómo te sientes, ¿no? Lo que alguien dice, lo que veas, lo que suene, de alguna manera vas cambiando, ¿no? Como una hoja o como una pluma que está volando con el viento, o una barca que es tirada de aquí para allá con las olas o con las mareas, ¿no? Entonces, eso es lo peor desde el punto de vista budista, ¿no? Eso es lo peor que puede suceder. Es mucho mejor errar intentando hacer algo bien, ¿no? Que estar a la deriva, ¿no? Estar a la deriva, porque de alguna manera no estamos mejorando y probablemente vamos a iniciar un ciclo negativo en donde nos atrapan las circunstancias y las aflicciones dentro de nosotros. Muy bien. Y ahora, a partir del verso 45, del 45 al 58, hay una sección muy importante que es proteger que los preceptos, los votos, la conducta degenere. Entonces, en el verso 45 leemos: si tengo que participar en todo tipo de conversaciones sin sentido o presenciar innumerables espectáculos sorprendentes, evitaré apegarme a ellos, ¿no? Entonces, tarde o temprano, algo nos va a sacar de nuestro estado ideal, de nuestra cueva, ¿no? De nuestra cabaña. Esto especialmente en los comentarios hablan de los lamas, ¿no? Como su santidad Sakya-Trizin, su santidad el Dalai Lama, le invitan a festivales, ¿no? Donde se ponen a cantar y a bailar música tibetana, ¿no? Hacen disfraces y máscaras, la ópera tibetana y demás. Y los lamas están muy aburridos recitando mantras, pero ellos lo hacen para participar, ¿no? Porque es una excusa para que la gente tenga algo que ofrecer, ¿no? Algo, una manera de atender o rendir respeto a los maestros, ¿no? Entonces, cuando alguien se acerca a ti, ¿no? Para festejar algo, ¿no? Para alegrarte, para contarte sus sueños o sus proyectos, uno tiene que realmente participar de ello, ¿no? Uno tiene que dejar atrás este ideal que yo soy un yogi en la cueva y realmente participar de eso, lo que trasciende, ¿no? Y aplaudirlo, ¿no? Si es necesario, ¿no? Entusiasmarles, pero sin engancharnos, ¿no? Sin apegarnos a todo lo que está sucediendo. ¿Captan esa idea? Ese es el detalle delicado, ¿no? Participar, estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Habéis escuchado esa cita? Una cita antigua griega. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, no apegarse a ellos. Y el próximo verso, el 46, dice: si me hallo sin motivo alguno, cavando en la tierra, cortando hierba, dibujando en el suelo, recordaré los preceptos de los que han alcanzado la felicidad suprema, y por miedo dejaré de hacer en ese mismo momento. Lo dejaré de hacer en ese mismo momento. Entonces, eso es algo típico, ¿no? Algunas veces cuando las personas están en el teléfono empiezan a dibujar, ¿cómo le llaman esos? Garabatos, macacos, garabatos, ¿no? O si estamos normalmente escuchando enseñanzas afuera, en el jardín, en el bosque, en la plaza de un monasterio, entonces sin darnos cuenta empezamos a jugar con el pasto, alguien se pone un pasto en la boca, empieza a masticar, juega con los palitos, empieza a dibujar en la arena, ¿no? Entonces esa necesidad de que el cuerpo está inquieto
A lo mejor estás en una oficina y no tienes nada, pero empieza a temblar el dedo así. Eso quiere decir que hay una energía inquieta, ¿no? Y si está, está, pero no entretenerla, ¿no? No entretenerla. Dicen los comentarios, especialmente si eres un lama. Porque esto es algo que es interesante para que vosotros sabéis. Una cosa es mantener una conducta pura, porque eso te ayuda a desarrollarte espiritualmente, ¿no? Al apaciguar el cuerpo y la voz, uno puede trabajar con la mente, puede meditar. Pero hay otro tipo de conducta que no lo hace por el bien de uno, sino por el bien de los demás. En tibetano usan la frase proteger la mente de otros. Proteger la mente de otros para que no tengan ideas malas del Dharma, ¿no? O de los monjes y cosas así, ¿no? Por ejemplo, el Buda le dijo a sus monjes, de ahora en adelante no podéis subir a los árboles. No hay nada espiritual malo de subir a los árboles, pero parece ser que en ese entonces los laicos, viendo a los monjes trepar como monos por los árboles, perdieron la fe, ¿no? Este está trepando como mono, después cómo me va a enseñar y dar consejos en la vida, ¿no? Entonces, algunas de las conductas que mantenemos es por nuestro bien y otras para el bien de otros, para que otros no tengan malas ideas. Entonces es un poco delicado, ¿no? Porque queremos ser completamente libres. No queremos que los juicios, las opiniones de los otros nos cambien, ¿no? Entonces cada quien tiene que tener sus ideales, ¿no? Independiente de lo que digan los demás. Pero si no hay algo grande en juego, ¿no? Si no hay algo grande en juego, sí debemos tener cuidado y no causar problemas en otros, ¿no? Por ejemplo, a poco llegar de aquí, a mí se acabó la pila de un reloj que tenía que me había regalado mi hermana, ¿no? Entonces, justo coincidió que bajé con Manolo de compras a esa marina, ¿cómo se llama? Al centro comercial. Entonces busqué un reloj para comprar, ¿no? Y había una tienda de relojes, pero muy caras, ¿no? Entonces elegí uno de los más baratos, pero era caro igual, era 70 euros, ¿no? Y era grande. Entonces a mí me gusta grande para verlo porque yo uso el reloj mucho. Mantengo casi todo minuto regulado y tenía muchas alarmas, que a mí me encanta alarmas para saber cómo organizar el día, ¿no? Entonces tenía este reloj, ¿no? Y tenía una cinta no de goma, pero de silicona, que no causa alergias, ¿no? Entonces yo contento con mi reloj. Pero empecé a escuchar comentarios, ¿no? Porque llamaba mucho la atención, un reloj grande, y dices, ¿te pareces tal y cosas, ¿no? Y te pareces esto, y te parece lo otro. Entonces estaba escuchando que estaba como presumiendo, me interesaba un poco la moda, ¿no? Es un monje que le interesa la moda, ¿no? Con este tremendo reloj grande, ¿no? Entonces dice, esto es incorrecto, la gente está teniendo malas ideas. Entonces se lo regalé a alguien y fui a una tienda de esas chinas y me compré este, ¿no? Entonces este vale 3,60 €, ¿no? Y cumple la misma función. Pero como es pequeñito y oscuro, nadie me ha dicho nada, ¿no? Nadie me ha molestado. Entonces estoy contento con este reloj. Solo tiene una alarma, pero funciona igual. Entonces también mi padre en Estados Unidos le regalan un iPhone cada vez que hace un contrato por un año, ¿no? En Estados Unidos haces un contrato por 1 año, 2 años y te regalan un iPhone. Entonces él cuando cambia contrato me regala su iPhone, ¿no? Pero después estuve en algunas reuniones, ¿no? Y noto que me estaban mirando el iPhone demasiado, ¿no? Entonces yo me sentía un poco avergonzado, ¿no? Entonces yo digo, sí, me sentí la necesidad de explicar. Este es un regalo que me hizo mi padre porque él se compró uno nuevo y no funciona muy bien, pero lo uso igual. ¿No? Es cosas típicas, ¿no? Entonces, algunas veces es bueno hacer eso, ¿no? Para que las personas no tengan ideas malas que este monje está gastando todo su dinero en el último producto de Apple, ¿no? Entonces tengo que explicar, y no es el último modelo, es algo viejo, ¿no? Pero funciona igual. Entonces mantener eso en mente, que algunas veces no debemos solo mantener la conducta por nosotros, sino para
que otros en su mente tengan buenos ejemplos, ¿no? Que mantengan su respeto, su optimismo, su felicidad y demás. Entonces eso los tibetanos llaman proteger la mente de los demás.